A partir de hoy comenzaré como dicen en el cine, ¿no? Una saga de respuestas a preguntas que me han ido llegando, especialmente en el grupo, de estudios de la Biblia que estamos teniendo acá los martes a las 6:30 de la noche. Y aquí empiezo con la primera pregunta y me dice: Pastor, sé que no puedo comer animales inmundos, pero dice una amiga mía que eso fue abolido por Jesús en la cruz. Y me dijo que en Hechos 10 Dios mismo nos daba permiso, donde dice a Pedro: Pedro, mata y come. Y yo fui y lo busqué. Y es verdad, lo dice. Si la Biblia lo dice, ¿por qué nosotros hacemos otra cosa? ¿Puede explicarme? Esto nos lo dice cierta hermana. Así que si alguno de ustedes tiene alguna duda y quiere hacer alguna pregunta, por favor, hágamela llegar de manera anónima. Si quiere, voy a buscar un buzoncito para ponerlo en un lugar acá y usted viene sin nombre, me echa la pregunta ahí y le estaremos dando respuesta de la mejor manera, ¿no? Con Biblia. Y sí, primero sí, es cierto, la Biblia dice, Pedro mata y come, lo dice en Hechos 10. O sea, la hermana fue, buscó y dice, Pedro mata y come. Ahora, lo que me sorprende es que porque leyó ese versículo dice que ya se convenció y dice, sí, es verdad, lo dice, si la Biblia lo dice, ¿por qué hacemos otra cosa? Bueno, pues entonces yo en lo personal ni mato ni como. Miren, para entenderlo, vamos a Hechos capítulo 10. Allí vamos a intentar hacer un pequeño bosquejo de esta situación y la idea de lo que trata el capítulo te lo da al principio. Lo mismo pasa con Lucas capítulo 15, cuando Jesús habla del hijo pródigo, que empieza la parábola diciendo, un padre tenía 2 hijos. ¿De qué trata la parábola? De un padre que tenía 2 hijos, ¿no? Ahora, aquí también el escritor, se tiene en cuenta como el quinto evangelio, escrito por Lucas. El escritor de Hechos empieza el capítulo diciendo el objetivo de ese capítulo. Y dice ahí en el verso 1, dice, había en Cesarea un hombre llamado ¿cómo? Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre. ¿Ok? Dice que había un centurión de 10:1, sí, de una compañía llamada La Italiana. El hecho de que esta persona sea centurión implica que este hombre era gentil y por ahí le entra el agua al coco. Ajá. Este hombre era gentil. Gentil significa que para los judíos de este tiempo solo habían 2 clases de personas, los gentiles y los judíos. Ellos entendían que los que han de ser salvos eran únicamente los judíos. Así que incluso los judíos que se fueron bautizando en el nombre de Jesús después de la muerte del mismo Cristo, entendían, el mismo Pedro entendía que las personas que no eran judías, aunque se bautizaran en el nombre de Jesús, no iban a ser salvos, porque la salvación era solamente para el pueblo judío. Y habían 3 clases de personas realmente. Estaban los judíos, estaban los gentiles, que eran los no judíos, y en esa categoría entra Cornelio, y estaban también los judíos prosélitos. ¿Quiénes eran los judíos prosélitos? Eran aquellas personas que no pertenecían al pueblo judío, pero habían acatado las enseñanzas que enseñaba el pueblo judío. Y bueno, por supuesto, se circuncidaban, guardaban el sábado, hacían todas estas cosas, pero especialmente se circuncidaban e iban a Jerusalén al menos una vez al año para adorar en el templo. Estos eran judíos prosélitos. Y el hecho de que Cornelio, o sea, no diga aquí que Cornelio era judío prosélito, indica que Cornelio era alguien temeroso de Dios, pero no era prosélito, no se había circuncidado, no atendía las escrituras del mismo modo, las interpretaba del mismo modo que los mismos judíos, pero dice que era temeroso de Dios con toda su casa, y además de eso que daba muchas limosnas al pueblo. En otra ocasión hablé que esta es una actitud bien loable, porque Cornelio ayudaba constantemente a un pueblo que lo miraba con discriminación
dado a que lo veían como un gentil. Y los judíos ni siquiera se podían juntar, ni hablar, ni acercar a un gentil, porque se ensuciaban espiritualmente, ¿no? Este hombre era menospreciado por el pueblo judío, pero además de eso no podía entrar al templo, y aún así dice que hacía muchas ofrendas, muchas limosnas, ¿ok? Bien, después en otro momento les hablaré la diferencia entre limosna y ofrenda. Entonces dice que este vio claramente en visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Esto nos dice que Dios es un Dios inclusivo. Y ahora esta palabra está de moda, pero es mal usada. Sí, el pueblo cristiano debe ser también inclusivo, pero inclusivo de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a las normas y a los principios fluctuantes del mundo hoy. Porque las tradiciones y las, ¿cómo puedo decirles? No solamente las tradiciones, sino las costumbres y todo esto cambian, pero los principios son invariables, ¿ok? Y aquí se nos dice que Dios oye las oraciones incluso de aquellas personas que no son directamente parte de su pueblo escogido. Eso es misericordia. Y dice que un ángel se le aparece. Entonces dice que, Señor, tus oraciones, dice el 5, envía ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cuando se marchó el ángel que hablaba, estoy en el 7, que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían, a los cuales le envió a Jope después de haberlo contado todo. Fíjense, el ángel no le pudo haber dicho a Cornelio lo que Dios quería que él escuchara, si ya estaba ahí ya. Ya estaba ahí ya. Ahora, ¿por qué toda esta situación? Mira, me aparezco de parte de Dios, envía hombres a Jope, busca allá a un tal Pedro, o sea, Simón con sobrenombre Pedro, y él te dirá lo que vas a hacer. Pero tú no puedes decírmelo. Claro que el ángel podía decírselo, pero aquí refleja el deseo de Dios de involucrarnos a nosotros como colaboradores del esparcimiento de su palabra, del esparcimiento de su evangelio. Dios desea que nosotros colaboremos desde el punto de vista de misión con esta situación que tenemos creada en este mundo. Nosotros la ensuciamos, pero queremos que Dios lo limpie. Haz por mí lo que yo no quiero hacer ni por mí mismo. No, tú tienes que ser colaborador de tu milagro también y colaborador del milagro del otro. Por eso es que el ángel no le dijo directamente lo que Dios quería, sino que le dijo, manda a buscar y ellos van a colaborar conmigo para hacerte entender algunas cosas que te faltan por entender aún. Entonces, cuando al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Cerca de la hora sexta, sintió mucha hambre y quiso comer. Pedro estaba en la azotea. En la antigüedad, y ustedes dirán, bueno, ya, vete directo al punto. No, para entender Pedro Maticome tienes que entender el contexto. Si tú no entiendes el contexto, te vas a ir de aquí y vas a seguir creyendo quizás que la Biblia dice Pedro Maticome y puedes comer lo que sea. Y no es así. Dice que estaba en la ciudad, en la azotea. En la antigüedad, la azotea era... O sea, las casas tenían 2 pisos y algunas 3. En el primer piso era donde se guardaban las ovejas y las herramientas de trabajo. Después dentro había una pequeña escalera que te llevaba al segundo piso, donde estaban los cuartos y donde dormían la familia, ¿no? Pero por fuera había una escalera independiente por fuera que te llevaba a la azotea. En muchas casas tenía arriba hasta un lugar que le decían un aposento alto, que fue el lugar donde Jesús pasó su cena. ¿Con quién? Con sus discípulos. Y aquí en este aposento alto eran donde los rabinos, los maestros de la ley, generalmente llevaban a sus discípulos para transmitirles ideas doctrinales, para transmitirles también sus enseñanzas, tener un tiempo de oración y estudiar la Torá. Y esto fue lo que hizo Pedro. Pedro subió a la azotea, ¿a qué?
a orar. Y cuando estaba orando sintió mucha hambre. Y quiso comer, dice el verso 10. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un ¿qué? Un éxtasis. ¿Qué cosa es un éxtasis? El éxtasis es, o generalmente viene, en ese estado en el que no estás totalmente dormido, pero no estás totalmente despierto. Es esa onda, ¿no? Y en ese estado le sobrevino una visión y vio el cielo como abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todo tipo de los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz diciendo, levántate, Pedro, mata y come. Y aquí quedó la hermana. Dijo, wow, hasta aquí quedé. Ya, cerré la Biblia. Dice Pedro, mata y come. Ahora tengo que comer y matar. ¿No? Pero espérate, vamos a seguir. Sí, Pedro, mata y come. Pero entonces Pedro le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto ocurrió 3 veces. ¿Cuántas veces? Y aquel lienzo volvió a ser recogido. Miren, aquí hay 2 cosas que me llaman grandemente la atención, mi hermana, si me estás mirando. Primero, que Pedro le dijo no a Dios en su cara. Digo, no. ¿No les llama la atención eso? Un hombre que toda su vida, desde que conoció a Jesús, le está diciendo sí a Jesús, pero además de eso, un practicante devoto totalmente entregado en cuerpo y alma a Jesucristo, que le diga en su cara a Dios, no voy a hacer lo que tú me mandes. ¿Eso está extraño? ¿Quién de nosotros puede escuchar la voz de Dios a que te mande a hacer algo y tiene el valor, el temple, de decirle no? Oye, es que algo pasa aquí. Y segundo, que me llama la atención que no le dijo no una vez, sino que le dijo no ¿cuántas veces? Por cada vez que Dios le dijo, come, Pedro, mata y come, lo que Dios limpió, no lo llames tú como un inmundo, Pedro le dijo por cada vez, no. Y me llama la atención además que fueron 3 veces las que Dios le repitió lo mismo. Cada vez que Dios repite algo es porque quiere hacer énfasis en eso que está diciendo. Cuando Isaías, santo, 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 énfasis 3 veces santo. Pero también hay varios lugares en la Biblia donde se repite las cosas 3 veces. Incluso el mismo Jesús, cuando dice, de cierto les digo. O sea, quiere hacer énfasis en lo que va a decir. Y aquí Dios hace énfasis. Y lo otro interesante está en el verso 17. Mientras Pedro estaba como perplejo o pensando dentro de sí sobre lo que significaría aquella visión, o sea, Pedro sabía que eso no era literal, la misma Biblia lo dice. En el verso 17, el mismo Pedro que vivió la experiencia se quedó atónito pensando porque sabía que eso no era literal, eso tenía un simbolismo que había que descifrar. O sea, ya desde aquí la Biblia ya está desmontando toda esa arquitectura teológica que construye la idea de que Dios manda al hombre a comer lo que sea. Porque el mismo Pedro no entendió eso. Y hay que ser honesto con el texto bíblico. Si el texto bíblico dice que estaba pensando, dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, o pensando dentro de sí sobre lo que significaría, ya ahí nos da la pista de que no es literal lo del lienzo. Dice que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Llamaron y preguntaron allí si se hospedaba un tal Simón, el cual tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, vuelve a hacer énfasis, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, 3 hombres te buscan. Levántate, desciende y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. No sé si tiene que ver esto una cosa con otra, pero qué interesante el hecho de que 3 veces le dijo Dios lo mismo y ahora bien lo buscan 3 hombres, ¿no? Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban a los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, yo soy el que busca. ¿Cuál es la causa de vuestra venida? Ellos dijeron, Cornelio el centurión
varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día, entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: levántate, pues yo mismo soy también un hombre. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y aquí viene la cereza del pastel. Aquí viene la respuesta ya contundente. Y dice en el verso 28, les dijo: ustedes sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o qué, o inmundo. Unos versos antes recibe una visión con estas mismas palabras diciendo: no llames común o inmundo. Y unos versos después Pedro dice que recibió una visión donde Dios le mostró que no llama a ningún hombre ni común ni qué. Señores, ¿se refiere a comida o se refiere a misión? Se refiere a misión. Recuerden que en el año, la profecía de las 70 semanas es la clave para entender esto también. La profecía de las 70 semanas empieza ¿en qué año? Oye, ese hombre estudia la Biblia. 457 antes de Cristo, ¿eh? Ahí está, con el famoso decreto de Artajerjes. Entonces, 70 semanas son 490 años, que termina en el año ¿cuál? 34 con la muerte de Esteban. En el año 34 muere Esteban, apedreado. Entonces, ese es el momento en que se abre la puerta para expandir el evangelio ¿a quiénes? A los gentiles. Pero todavía la gente, el pueblo judío cristiano no entendía esa verdad. Y Dios tenía que buscar la manera de hacerle entender nada más y nada menos que a la cabeza, como dicen los mexicanos, al mero mero. En Cuba decimos, como dice el caballo, al caballo, al mero mero, al número uno, tenía que hacerle entender la realidad que se había cumplido. Que ya la salvación no era solamente para el pueblo judío, sino también para aquellos que habían sido injertados al olivo, a los gentiles. Y ahí entonces que entramos nosotros. Y Pedro dice: pero Dios me ha mostrado que a nadie llame común o impuro. Por eso al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me han hecho venir? Entonces Cornelio dijo hace 4 días y ahí empieza a ser. Pero más abajo vuelve a decir la misma frase e incluso en el verso, en el capítulo 11 también, cuando va a la iglesia en Jerusalén, cuenta todas estas cosas y vuelve a repetir Pedro las mismas palabras, pero Dios me mostró que no puedo hacer acepción de personas. Familia, un texto sin contexto es un pretexto. Todas las veces que vemos en la Biblia el consumo de carnes por gente santas, están consumiendo carnes limpias. ¿Ustedes se acuerdan desde cuándo está esto de animales limpios y animales inmundos? Levítico, no, mucho antes. Cuando todavía en la Biblia no se había escrito nada, en el capítulo 7 del libro de Génesis, Dios le manda a Noé que entre una pareja de animales inmundos y 7 parejas de animales limpios. ¿Cómo Noé sabía cuáles eran limpios y eran inmundos si todavía Levítico no había, no sabía, ni siquiera Moisés había nacido? Porque eso, Dios le comunicó esas verdades a su pueblo desde el inicio. Y la muestra de que Noé no comió ningún animal inmundo es precisamente que hoy existen los animales inmundos. ¿Cuántas parejas puso Noé en el arca de animales inmundos? 1. De modo que si se hubiese comido el macho, ahí se hubiese acabado esa cadena.
Si se hubiese comido la hembra, no hubiese reproducción. O sea, Noé no comió animales inmundos. Pero además de eso, vemos también el ejemplo de los 3 ángeles. Uno de ellos era Jesús, que se le apareció a Abraham. ¿Qué fue lo que le mató a Abraham a los 3 varones que lo visitaron? Becerro. Becerro, un animal limpio. Nunca un animal inmundo. Ajá. Pero no solamente eso. ¿Qué comida comía el sacerdote constantemente durante miles de años? Él y su familia y los levitas. Animales limpios. Pero además de eso, ¿qué fue lo que le llevó Dios a Elías al desierto por cuervos? Pero animales inmundos, claro que no. Entonces, ¿qué le estaba preparando Jesús cuando resucitó ahí en el lago de Tiberiados, en el lago de Galilea, a sus discípulos? Y que dice que Pedro se vistió y se tiró al mar cuando vio que era el maestro. Estaban como a 90 metros de la orilla y Pedro empezó a nadar. Y Jesús le había hecho una pequeña fogata allí con pan y ¿qué? Y pescado. O sea, no hay un solo ejemplo en la Biblia donde santos varones de Dios hayan comido animales inmundos. Y la respuesta está acá. Muchas veces nosotros como cristianos que tenemos esta luz de salubridad, cuando nos pregunta alguien que no entiende esto, dice, oye, ¿por qué ustedes no comen cerdo? Entonces, para suavizar, para entrar de poquito, un poquito a poco, le decimos, no, recuerda que el cerdo es dañino, El cerdo es dañino, la langosta es dañina. Y ahí es cuando nos matan y dice, pero la Coca-Cola es peor y tú no dejas de tomar Coca-Cola. Familia, seamos honestos con la gente. Impactemos la vida de la gente con las santas escrituras. Y cuando le vuelvan a preguntar por qué no comes cerdo, le dice, porque la Biblia dice que no lo comas. ¿Ah? ¿Esa es tu fe? ¿Por qué nos avergonzamos de eso? No, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Por qué no comes puerco? Porque Dios me dice que no lo coma. ¿Dónde lo dice? Y le mete un estudio bíblico de 3 minutos. Y ya se acabó. Entonces, familia, hay grandes enseñanzas en el capítulo 10 del libro de Éxodo. Primero, que Dios no hace acepción de personas. Segundo, que el Señor desea que seas colaborador del esparcimiento del Evangelio hacia otras personas. Tercero, que Dios abre el Evangelio a todo aquel que se arrepienta, porque de tal manera amó Dios a este mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cuarto, que por lo menos Hechos 10 no se trata para nada de comida, se trata de misión. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Tienen duda? ¿No? Qué bueno. Vamos a ponernos de pie para orar. Vamos a ponernos de pie para orar y pedirle a Dios que nos siga iluminando y que nos dé deseo de estudiar su palabra para poder darle a otros la luz que necesitan. Amoroso Dios, eterno Rey, aleluya. Te damos las gracias por este momento de estudio de tu palabra. Muchas veces nos paramos en el púlpito para dar esperanza, para dar amor y qué sé yo, pero necesitamos tiempos como estos para aclarar dudas, porque por ahí entra quizás el enemigo para hacernos cuestionar algunas cosas. Por eso Jesús dice, cuidado, no sean engañados, o cuidado, no los engañen. Necesitamos más deseo de estudiar tu palabra. Necesitamos tu Espíritu Santo para la hora de que abramos tus escrituras, podamos recibir iluminación para poder entender lo que tú nos tienes allí. Por favor, cuida a tu pueblo acá en los Estados Unidos y en todo el mundo, pero especialmente acá en los Estados Unidos, con todas estas oleadas de cacerías que se están haciendo injustas, muchas de ellas. Por eso te pedimos que tú nos protejas. Proteja a nuestros queridos hermanos. Te damos las gracias por el internet. Gracias porque con tu ayuda y la benevolencia de los hermanos hemos podido mejorar toda la transmisión a través de redes con nuevas cámaras, nuevos equipos de sonido y todo lo demás. Te agradecemos, Dios, porque esta será muy pronto la vía por la que muchísimos hermanos que no puedan venir al templo puedan enterarse y recibir palabra de vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy más que nunca las redes vuelven a tomar protagonismo. Que Dios los bendiga.